¿Te imaginas vivir con 70 centavos de dólar al día? No 70 dólares, 70 centavos. Eso es, en números oficiales, lo que le toca a cada persona en Burundi, el país que hoy disputa el primer lugar como el más pobre del planeta según el ingreso por habitante. Y no es un error de cálculo ni una exageración de titular para generar clics. Es lo que arrojan con todas sus letras los datos del Banco Mundial y de los organismos económicos que miden esto en serio, actualizados a este mismo año. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo es la vida real ahí adentro, con el dinero como protagonista absoluto de cada escena. Vamos a ver cuánto se gana, cuánto cuesta comer, dormir bajo un techo, moverse de un lugar a otro. ¿Y qué le queda a la gente al final del mes? Si es que existe algo parecido a un mes en una economía como esa. Y te aviso desde ya. El dato número 1 de esta lista es tan sorprendente, tan contraintuitivo, que muchos que lo escuchan por primera vez simplemente no lo creen. Cambia por completo la respuesta a la pregunta del título. Pero vamos a llegar hasta ahí con calma, dato por dato, empezando desde el 10, para que entiendas exactamente de dónde sale esa cifra y qué significa en verdad vivir con ella, día tras día, generación tras generación. Y si te apasiona descubrir cuánto cuesta vivir de verdad en cada rincón del mundo, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguno de estos viajes por el bolsillo de la gente, porque todavía nos quedan muchísimos países por recorrer juntos. Antes de arrancar, ponte en contexto. Burundi cargó durante décadas con guerras civiles, tensiones étnicas y una salida muy lenta de esos conflictos. Y eso dejó una marca profunda en su economía que todavía hoy se siente en cada uno de los datos que vamos a repasar. No es un país pobre por casualidad ni por flojera de su gente, como a veces se dice sin pensar demasiado. Es un país que arrastra un historial larguísimo de crisis políticas, aislamiento internacional en ciertos momentos y una geografía que lo deja sin costa marítima, dependiendo de sus vecinos para casi todo lo que entra y sale. Con ese telón de fondo, cada cifra que vamos a ver tiene una explicación detrás. No es solamente un número frío tirado ahí para impresionar. Vamos con el conteo, de menor a mayor impacto. Empezando por el dato número 10. Dato número 10, el sueldo más bajo del mundo. Arrancamos con la base de todo, con el número que explica el resto de la lista. Burundi es un país pequeño, sin salida al mar, encajonado entre Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo, con una población que ronda los 13 millones de personas, repartidas en un territorio que cabría varias veces dentro de cualquier provincia grande de América Latina. Según las cifras más recientes del Banco Mundial y de firmas especializadas en estadística económica como Trading Economics, el ingreso promedio por persona, contado en dólares corrientes, apenas supera los $250 al año. Sí, al año, no al mes y mucho menos a la semana. Si tú divides esa cifra entre los 365 días del calendario, te da justo esos 70 centavos diarios de los que hablábamos al principio. Para que lo sientas en carne propia, hagamos la comparación que de verdad importa. Con lo que gana alguien en un solo día de salario mínimo en cualquier país de América Latina, una familia burundesa entera podría estirar esa plata durante casi 2 semanas. Lo que tú gastas en un café y una empanada de camino al trabajo, ahí puede representar el ingreso de varios días de una persona. Ahora bien, y esto es importante aclararlo desde ya, para que no te quedes con una imagen incompleta. Esto no significa que cada persona reciba literalmente esos centavos en efectivo, contados todos los días de su vida. La mayoría de la economía en Burundi no funciona con billetes de mano en mano, sino con lo que la propia tierra da: mandioca, banana, frijol, maíz. Pero como referencia de cuánto vale, en términos de dinero real y comparable, la vida de una persona promedio ahí es la cifra que usan hasta el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas para armar sus rankings mundiales. Y con ese número, Burundi lleva ya varios años disputándose el último lugar del planeta junto a países como Sudán del Sur y Malaui. Todos ellos naciones que arrastran guerras, crisis climáticas o las dos cosas juntas. Dato número 9. La dieta de la sobrevivencia. Ahora bien, si el dinero en efectivo es tan escaso, la pregunta obligada es: ¿de qué vive entonces la gente? Aquí es donde la esfera de la alimentación te cambia por completo la perspectiva de todo lo anterior. Casi 9 de cada 10 personas que trabajan en Burundi lo hacen en el campo,
cultivando su propia comida. Banana, mandioca, maíz, batata, sorgo, productos que forman la base de la dieta desde hace siglos. No es que la gente compre su comida en un supermercado como haríamos tú o yo un sábado por la mañana. La siembran con sus propias manos, la cosechan con paciencia y lo que sobra, si es que sobra algo, se vende en el mercado del pueblo o se cambia por otra cosa que haga falta en la casa. Esto es clave para entender la cifra que vimos en el punto anterior. Mucha gente gana muy poco dinero contante y sonante, pero no porque se muera de hambre todos los días, sino porque su economía es de subsistencia, no una economía monetaria como la que conocemos nosotros. El problema aparece cuando algo falla en esa cadena tan delicada. Una sequía, una inundación como las que golpearon con fuerza las orillas del lago Tanganica en los últimos años, o una plaga que arrasa con un cultivo entero, y ahí sí que no hay colchón de ningún tipo. No existe un ahorro guardado en el banco, no hay un changuito de supermercado lleno esperando en la despensa para aguantar el mes malo. Por eso, en 2024, la inflación de los alimentos en Burundi llegó a niveles que muy pocos países del mundo registran en tiempos de paz, empujada por la escasez de dólares para importar fertilizantes y combustible, y por la dificultad de transportar la comida desde el campo hasta la ciudad. Traducido a algo que tú puedas sentir en el bolsillo. Imagina que el precio del arroz, del pan o del aceite se duplicara varias veces dentro del mismo año, sin que tu sueldo se moviera un centavo. Así de fuerte pegó esa ola de precios sobre una población que ya vivía al límite. Dato número 8. Sin gasolina, todos en bicicleta. Saltamos ahora a la esfera del transporte, y acá el dinero se siente de una manera completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. En Burundi, conseguir combustible no es solamente un tema de tener o no tener la plata para pagarlo. Es un tema de que simplemente no hay, aunque quieras pagarlo el doble. El país no produce ni una gota de petróleo propio, así que todo el combustible se importa desde afuera. Y para importar hace falta dólares. Y los dólares, como vamos a ver más adelante en esta misma lista, son un bien casi tan escaso como el oro dentro del sistema bancario burundés. Esa combinación genera colas larguísimas en las estaciones de servicio de Bujumbura, la capital económica del país, con gente esperando horas y a veces días enteros a que llegue el próximo cargamento de combustible, y precios que suben y bajan de una semana a otra, dependiendo de si el barco o el camión cisterna llegó a tiempo. Por eso, el medio de transporte más usado, sobre todo fuera del centro de la ciudad, terminó siendo la bicicleta taxi. Gente común que te lleva de un lado a otro pedaleando bajo el sol, cobrando apenas unas pocas monedas por el viaje. Muchísimo menos de lo que costaría subirte a un mototaxi o a un colectivo con motor. Es, en la práctica, el Uber de los que no tienen forma de pagar combustible, ni ellos ni el vehículo que los lleva. Y si tú vives quejándote en tu país de que la gasolina está cara, en Burundi el problema muchas veces no es siquiera el precio. Es que, con la plata en la mano, lista para pagar, no hay ni una sola estación con combustible disponible en varios kilómetros a la redonda. Dato número 7. Un estado casi sin impuestos. Vamos ahora a la esfera de los impuestos y el Estado, que en Burundi funciona de una manera muy distinta a lo que conocemos en nuestros países. Como la inmensa mayoría de la gente vive de la agricultura de subsistencia, completamente fuera del circuito formal de sueldos, recibos y facturas, el Estado no tiene manera de cobrarle impuestos sobre la renta a casi nadie. Sencillamente porque no existe una renta formal que grabar en primer lugar. No hay planilla de sueldo que descontar si el sueldo, en los hechos, es una canasta de bananas cosechadas la semana pasada. Entonces, ¿de dónde saca plata el gobierno para funcionar? Principalmente de los aranceles que cobra en la aduana a lo poco que entra y sale del país, de algunos impuestos al consumo y en una porción muy grande de la ayuda internacional que llega desde otros países y organismos multilaterales. Y aquí viene un dato importante para entender lo que pasó entre 2025 y este 2026. Cuando países como Estados Unidos recortaron buena parte de su ayuda exterior el año pasado, Burundi sintió el golpe de manera directa en las arcas del Estado, porque una tajada considerable de su presupuesto anual dependía justamente de esos fondos que llegaban desde afuera. Es un país que, a diferencia del tuyo, no vive principalmente de lo que le retiene a los sueldos de la clase trabajadora, porque esa clase trabajadora formal casi no existe a gran escala.
sino de lo que entra por la aduana y de la solidaridad económica de otras naciones. Eso sí, quien trabaja dentro del Estado o en una empresa formal, un maestro de escuela, un funcionario público, un empleado de banco en Bujumbura, si ve descuentos en su recibo de sueldo como en cualquier otro país. Lo que ocurre es que las cifras oficiales y actualizadas sobre esas escalas salariales del sector formal son difíciles de conseguir con precisión desde afuera, porque cambian seguido y la información pública disponible es bastante limitada. Algo común en economías donde el aparato estadístico del Estado todavía está en construcción. Piénsalo así, en tu país. Probablemente buena parte de lo que paga el gobierno en salud, educación o infraestructuras sale de lo que te descuentan a ti y a millones de trabajadores formales cada quincena o cada mes. En Burundi, esa base casi no existe, porque casi nadie tiene un recibo de sueldo para empezar. Así que cuando ves un hospital sin insumos, una ruta sin asfaltar o una escuela sin suficientes maestros, gran parte de la explicación está en esta misma esfera. El Estado literalmente no tiene de dónde sacar la plata que en otros países se saca del bolsillo de la clase trabajadora formal. Dato número 6. Nacer casi gratis, pero con lo justo. Cambiamos de esfera otra vez, ahora hacia la salud y la educación. Dos terrenos donde el dinero también cuenta una historia particular. En el papel, Burundi tiene un sistema de salud pública con vocación de ser accesible para la mayoría, con programas pensados para que las mujeres embarazadas y los niños pequeños no tengan que pagar directamente por la consulta médica ni por el parto. Suena bien, ¿verdad? El problema es que la realidad en el terreno muchas veces contradice el papel. Gratis no siempre significa disponible. Faltan medicamentos básicos en los estantes, faltan insumos como jeringas o guantes, faltan profesionales de salud suficientes para atender a toda la población y muchas familias terminan pagando de su propio bolsillo lo que el sistema, en teoría, debería cubrirles sin costo, aunque sea una cifra pequeña comparada con lo que pagaríamos tú o yo. Esto explica en buena parte por qué el índice de desarrollo humano de Burundi, esa medida que combina salud, educación e ingresos y que calculan cada año las Naciones Unidas, está entre los más bajos del planeta, en el puesto 187 de casi 200 países evaluados. No es únicamente un tema de cuánta plata circula. Es un tema de que la poca plata que existe no alcanza para sostener hospitales bien abastecidos ni escuelas bien equipadas al ritmo en que crece una población todavía joven y numerosa. ¿Tú sabes cuánto gastas al año sumando todo? ¿En consultas médicas y en la educación de tus hijos? En Burundi, la comparación honesta no es de cuánto más barato resulta hacer lo mismo, sino de que muchas veces simplemente no existe la opción de gastar. Aunque tengas la plata en la mano, porque no hay que comprar del otro lado del mostrador. Y esto tiene un efecto en cadena sobre el resto de la economía familiar. Cuando alguien se enferma de gravedad y el hospital cercano no tiene el medicamento necesario, la familia tiene que buscarlo en otra ciudad, pagarlo carísimo en el mercado informal o directamente quedarse sin esa medicina. No es un tema de mala suerte puntual, es una condición estructural que empuja a muchas familias a vender lo poco que tienen, un par de animales, una parte de la cosecha del próximo año, con tal de resolver una emergencia de salud. Así de conectado está todo en una economía donde no hay red de contención financiera detrás. Dato número 5. La cerveza sagrada de Burundi. Y acá viene uno de esos datos que rompen todos los esquemas que uno se había hecho hasta este punto del video, en la esfera del consumo y el ocio. Vas a pensar que en el país más pobre del mundo casi nadie se puede dar un gusto, ¿verdad? Pues resulta que Burundi tiene, según reportes especializados en el continente africano, uno de los consumos de alcohol por persona más altos de toda África. Algo que sorprende a cualquiera que conozca primero las cifras de ingreso que vimos al principio de esta lista. La cervecería Brarudi, que pertenece en su mayoría al gigante holandés Heineken, produce las marcas Primus y Amstel, dos de las cervezas más consumidas del país, y es además, según reportes de la zona, uno de los negocios que más dólares mueve dentro de todo Burundi. Una botella de Primus, la cerveza más popular y accesible, cuesta entre $1 y $1.50. El Amstel, considerado un escalón para arriba en estatus social, puede llegar a los $2 la botella. Detente un segundo en ese número, porque vale la pena repetirlo.
Una sola cerveza puede costar más de lo que le toca a una persona promedio en un día entero de ingresos según las cifras oficiales que vimos en el dato número 10. Es un contraste brutal, ¿no te parece? Y como no todos pueden pagar ese precio todos los días, existe también la cerveza de banana, hecha fermentando plátanos enterrados directamente en la tierra durante varios días. Una bebida artesanal que es, literalmente, el pegamento social del país desde hace generaciones enteras. No es solo una bebida barata para el que no llega a la Primus. Se comparte en las reuniones familiares, en los matrimonios, en los acuerdos entre vecinos para resolver un conflicto o sellar un trato. Es, en cierto modo, una moneda social tan importante como el dinero mismo. Y aquí te lanzo la primera pregunta de esta lista. ¿Tú podrías vivir con el sueldo promedio de Burundi, sabiendo que una sola cerveza equivale a un día entero de ingreso? Cuéntame en los comentarios cuánto pagas tú por una cerveza en tu país y compáralo con lo que acabamos de ver. Seguro te sorprende la diferencia cuando lo pones en la misma escala. Dato número 4. Alquileres carísimos para pocos. Volvemos a la esfera de la vivienda. Y este es otro dato que contradice por completo la lógica que uno esperaría encontrarse. En Bujumbura, la ciudad más grande y el centro económico del país, alquilar un departamento pensado para extranjeros, para trabajadores de organismos internacionales o para diplomáticos, puede arrancar en unos $210 al mes y subir bastante más según la zona, la seguridad del barrio y los servicios incluidos. ¿Te das cuenta del problema con solo poner los dos números uno al lado del otro? Si el ingreso promedio anual ronda los $250, un solo mes de alquiler pensado para extranjero casi iguala el ingreso de todo un año entero para una persona local promedio. Por eso, la inmensa mayoría de los burundeses jamás entra a ese mercado de alquiler formal. Ni siquiera lo considera una opción real. Construyen su propia casa con materiales de la zona, adobe, madera, chapa. Viven con la familia extendida bajo el mismo techo durante generaciones. O directamente ocupan un pedazo de tierra rural, donde, de paso, también cultivan lo que van a comer. El mercado de renta en dólares casi no existe para la gente local. Existe casi exclusivamente para el pequeño puñado de trabajadores de organismos internacionales, personal diplomático y algunos empresarios que manejan divisas extranjeras en su día a día. Es en los hechos una vivienda de dos velocidades funcionando en paralelo. Una carísima, pensada en dólares, reservada para los pocos que tienen acceso a esa moneda. Y otra de subsistencia pura, construida con las propias manos para casi todos los demás. Dos países dentro del mismo país, según en cuál de esos dos mercados te toque vivir. Dato número 3, el trueque que salva vidas. Aquí entramos en la esfera del choque cultural del dinero y este dato es de los que más sorprenden al público latino cuando lo escuchan por primera vez. En muchas comunidades de Burundi, cuando el efectivo escasea, y créeme que escasea seguido, la gente no se queda de brazos cruzados esperando a que aparezca un billete. Simplemente cambia de sistema. Se recurre al trueque directo, a intercambiar horas de trabajo por comida o a mecanismos comunitarios de ahorro rotativo, parecidos a lo que en otros países de África y también en algunos barrios de América Latina se conoce como tandas o juntas. El mecanismo es simple pero poderoso. Un grupo de vecinos aporta una pequeña cantidad de dinero cada semana o cada mes, y por turnos cada integrante del grupo se lleva el total acumulado para cubrir una necesidad grande. Comprar semillas para la próxima siembra, arreglar el techo antes de la temporada de lluvias o pagar una poda familiar. No hay banco de por medio en ningún momento del proceso. No hay tarjeta de crédito. No hay intereses bancarios cobrándose por atrás. Hay pura confianza acumulada entre gente que se conoce de toda la vida. Para nosotros, acostumbrados a cuentas bancarias, tarjetas de débito y aplicaciones de transferencia instantánea, puede sonar hasta arcaico, casi de otra época. Pero en realidad es un sistema financiero paralelo que funciona desde hace generaciones y que sostiene a millones de personas en lugares donde el sistema bancario formal directamente no llega, ni tiene intención de llegar pronto. Y lo más interesante es que, a su manera, cumple exactamente la misma función que un banco. Te presta cuando lo necesitas, te obliga a ahorrar de forma disciplinada y reparte el riesgo entre todo el grupo en lugar de dejarte solo frente a un imprevisto.
La diferencia es que aquí la garantía no es un contrato firmado ni un puntaje crediticio. Es la palabra empeñada frente a los vecinos con los que vas a seguir conviviendo toda la vida. ¿Existe algo parecido en tu país, en tu barrio, entre tu familia o tus compañeros de trabajo? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer cómo se las ingenian ustedes también cuando la plata no alcanza hasta fin de mes. Dato número 2. El franco que se derrumba. Y llegamos al dato que en parte te prometí desde el principio de este video. El que de verdad explica por qué todo lo que vimos hasta ahora pasa exactamente como pasa. La moneda de Burundi, el franco burundés, atraviesa una situación que muy pocos países del mundo están viviendo hoy en día al mismo tiempo. El tipo de cambio oficial ronda actualmente los 3.000 francos por cada dólar estadounidense, pero el problema de fondo no es ese número tal cual, sino la brecha que se abre alrededor de él. Como los dólares escasean tanto dentro de los bancos del país, mucha gente y muchos negocios terminan consiguiendo divisas por fuera del circuito oficial, en un mercado paralelo donde el franco vale considerablemente menos que en la cotización que publica el Banco Central. Esa diferencia entre lo oficial y lo real, sumada a la altísima dependencia de importar casi todo lo esencial, combustible, medicinas, fertilizantes, insumos industriales, es justamente lo que disparó una inflación que en 2024 llegó a rondar el 200% según estimaciones internacionales, una de las cifras más altas registradas en cualquier país del mundo ese año. Imagínate, para ponerlo en tu propia piel, que el sueldo que ganas hoy, en cuestión de pocos meses, apenas te alcance para comprar la mitad de lo que compraba antes con el mismo billete en la mano. Eso no es una hipótesis lejana ni un ejercicio teórico de un economista. Es lo que vivieron, literalmente, millones de familias burundesas en carne propia durante estos últimos años. Y es también la razón de fondo por la que ese sueldo tan bajo en dólares que vimos al inicio de esta lista se siente todavía más apretado por dentro del propio país. No es solamente que la gente gana poco medido en dólares, es que además esos francos que sí llegan a ganar valen cada vez menos con cada mes que pasa, como si el piso se moviera constantemente bajo sus pies. Dato número 1. ¿Se puede vivir con $1? Y llegamos por fin. El dato que te dije desde el arranque que te iba a sorprender, porque la respuesta a la pregunta que da título a este video no es un simple sí o un simple no. Es bastante más interesante que eso y necesita que le prestes atención un momento. Cuando el Banco Mundial calcula esos 250 y pico de dólares al año, o esos 70 centavos diarios que repetimos varias veces en este video, está usando el tipo de cambio corriente, el mismo que verías en cualquier casa de cambio. Pero existe otra forma complementaria de medir la riqueza real de un país, que se llama paridad de poder adquisitivo, y que básicamente se pregunta lo siguiente: ¿cuánto puede comprar realmente esa plata dentro del propio país con los precios locales de ahí y no con los precios de Nueva York, Madrid o Ciudad de México? Es una manera de ajustar el número para que refleje el costo de vida real del lugar, no solamente el tipo de cambio. Cuando ajustas el ingreso de Burundi con esa vara, la cifra sube de golpe a más de $800 al año. Y algunas proyecciones para este mismo 2026 la llevan cerca de los $1,000 anuales. Es decir, algo así como $2.50 o $3 diarios en poder de compra real dentro del país. Sigue siendo, sin ninguna duda, una de las cifras más bajas del planeta entero. Sigue siendo pobreza extrema bajo cualquier estándar internacional serio, pero ya no es exactamente $1 al día. Es más, aunque solamente tiene sentido puertas adentro del propio país, comprando lo que ahí mismo se cultiva y se produce, o no lo que se importa desde afuera con dólares que escasean. Y ahí está la clave que casi ningún video sobre este tema explica bien. La gente en Burundi no sobrevive gastando dólares como lo harías tú o yo en nuestro día a día. Sobrevive dentro de una economía de subsistencia, apoyada en tierra propia, en trueque, en comunidad, donde el dinero en efectivo es apenas una parte, muchas veces una parte pequeña, de cómo se consigue seguir adelante mes tras mes. Por eso, el Banco Mundial calcula que más de la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza nacional, y encuestas recientes muestran que más de 7 de cada 10 burundeses se consideran a sí mismos pobres cuando se les pregunta directamente. La pobreza ahí es real, es dura, y no hay que suavizarla ni disfrazarla con un dato curioso.
pero la manera en que la resisten, con la tierra que trabajan con sus propias manos, con la comunidad que se sostiene entre todos, con la cerveza de banana compartida entre vecinos que sella acuerdos y calma tensiones, con la tanda de ahorro del barrio que salva una emergencia sin necesidad de ningún banco. Es un capítulo entero que los números fríos casi nunca alcanzan a contar del todo. Entonces, volviendo a la pregunta que abrió este video, ¿se puede vivir con menos de $1 al día en Burundi? La respuesta honesta, después de haber recorrido estos 10 datos, es que técnicamente sí, muchísima gente lo hace todos los días de su vida, pero no de la forma en que tú o yo sobreviviríamos si nos tocara esa misma plata en nuestro país. Sobreviven fuera del dinero en efectivo casi todo el tiempo, apoyados en la tierra, en la familia extendida y en la comunidad cercana, y aún así cargan sobre los hombros una de las pobrezas más duras y persistentes de todo el mundo, agravada ahora por una inflación descontrolada y por una moneda que pierde valor casi a diario frente al dólar. Es un país que te obliga a repensar, en serio, qué significa tener poco o tener suficiente cuando el dinero, tal como lo conocemos nosotros, apenas roza una parte de la vida cotidiana de la gente. Y también te deja una pregunta incómoda pero honesta. ¿Cuánto de lo que damos por sentado en nuestra propia economía, el supermercado a la vuelta de la esquina, la tarjeta que siempre tiene algo de crédito, el banco que te presta cuando falta plata, es en realidad un lujo que buena parte del mundo ni siquiera conoce? Si te dejó pensando este viaje al bolsillo real de Burundi, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque la semana que viene cruzamos a otro país para descubrir cuánto cuesta vivir ahí de verdad, con números reales, verificados hasta el último dato y sin exagerar absolutamente nada. Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie.